Hola, apreciados hermanos y amigos. Nuevamente eh, voy a compartir con ustedes, todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, una no sería un tema, pero sería acá algo del capítulo 1 de Apocalipsis. Algo muy importante, bueno, para todos, especialmente para un servidor. Para comenzar acá voy a hacer una oración. Padre Celestial, le ruego que dirija esta lectura, estos pasajes que un servidor va a leer, para que podamos comprender un poquito más de este maravilloso libro que es Revelaciones, que por título tiene Apocalipsis. Le rogamos que acompañe, que guíe todo y que sea todo para honra y gloria a su nombre. Se lo agradezco y se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos y apreciados amigos, el versículo 1 de Apocalipsis da el título: Esta revelación Dios se la dio a Jesucristo. Apocalipsis quiere decir revelación, todos lo saben. Muy bien. El Padre, Dios el Padre, se la dio a Jesucristo, a su Hijo. Ahí habría mucho para decir, pero voy por otro, me toca una parte de esto. Esta revelación, Dios el Padre se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Y Jesucristo envió a su ángel y se le dio a conocer y se la dio a conocer a Juan. Entonces el Padre se la da a Jesucristo esta revelación. Jesucristo se la da al ángel para que se la diese a Juan. Pero todo para qué? Todo tiene un porqué. Versículo 1. Esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Esta es la revelación que Dios el Padre le da a Jesucristo para dar a conocer a sus siervos. A sus siervos es interesante esto. Voy a leer el versículo 4 de Apocalipsis 1. Yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. El mensaje comienza, este mensaje para sus siervos, comenzó en los tiempos de Jesús a revelarle eh, esta revelación. Y se la dio primero a la iglesia de Efeso y a todos los demás, Esmirna, etcétera, hasta la Odisea, eran iglesias que estaban en Asia. Entonces todos los cristianos de ese tiempo pudieron, por esta carta, por este libro, pudieron leer la historia de la iglesia que comenzaba en los tiempos de Juan, cuando comenzaba el cristianismo a predicarse no solamente en Jerusalén, sino en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces allí comenzó, era para sus siervos de todas las edades hasta el fin, hasta el tiempo de la iglesia de la Odisea, que es el fin. Entonces el mensaje era para sus siervos, darle a conocer esta revelación, que está aquí en el libro que tiene por título Apocalipsis. Pero comienza esta revelación, Dios el Padre le da a Jesucristo para mostrar a sus siervos lo que pronto va a suceder. Por eso que ese pronto
le dice a la iglesia de Efeso lo que iba a suceder en sus días, o lo que estaba sucediendo en la iglesia de Efeso. Y así después sigue el mensaje que ellos, las iglesias de Asia, que son simbólicamente las 7 iglesias, representan a todas las iglesias cristianas de ese tiempo. Entonces el mensaje, ellos tuvieron la oportunidad de leer todo el mensaje, pero fue un mensaje dado para distintas partes de la historia hasta el fin del mundo. Pero el mensaje era para sus siervos, y Dios conoce sus siervos fieles. Él sabe quién son sus siervos, los conoce por nombre, etcétera, etcétera. Bueno, entonces este mensaje que Dios envió por medio de Jesucristo, y Jesucristo se la envió a su ángel, no a los ángeles, a su ángel. Y este ángel se la dio a conocer a Juan. Y Juan se la dio a conocer a las 7 iglesias. Ahí en Apocalipsis 1:4 ya lo leí. Yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, y acá en el capítulo 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Ahí empezó. La revelación empezó con la iglesia de Efeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha. Las estrellas simbolizan, acá lo dice el capítulo 1, versículo 20, este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que él vio 7 estrellas y vio un candelabro, dice. Y las 7 estrellas son los ángeles. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias son reales ahí en Asia, pero son también simbólicas. El mensaje es para todas las iglesias de la historia del cristianismo hasta el fin, hasta la venida de Jesús. Y los candelabros, es decir, los 7 candeleros, el candelabro era uno solo, pero tenía 7 brazos, los 7 brazos que forman un candelabro, que has visto son las 7 iglesias. Hermano, aquí se cumple un rol muy importante los ángeles, pero tenemos que entenderlo esto, tenemos que entenderlo. Escribe al ángel, y acuérdate que dice, leo nuevamente, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y eso significa, ese mensaje es para todos los siervos de las historias que están a cargo de predicar el mensaje. Y lo importante acá también que la palabra ángel significa mensajero. Significa mensajero. Jesucristo, Jesucristo. Jesús, en una oportunidad a Jesús lo quisieron entrampar, porque habían judíos que no creían en la resurrección. Entonces mandaron una persona a Jesús diciéndole que, bueno, que hubo una mujer que se casó con un
con un hijo de una familia, de un padre que tenía 7 hijos. Y dice que el primer hijo se casó, esta mujer, y con su esposo, y el esposo murió sin darle hijo. Y como había una ley ahí que el hijo siguiente tenía que casarse con ella para darle descendencia a ese hijo. Entonces, esta mujer se casó con el hijo mayor, el hijo mayor murió sin darle hijo, después se casó con el segundo hijo y también murió, y así se llegó y se casó con los 7 hijos y ninguno le dio descendencia. Y aquí venía la trampa, y le dice, y al final eh, todos murieron. Ahora en el reino de los cielos, ¿quién será el esposo de esa mujer? Ya que tuvo 7 esposos, los 7 hermanos. Y Jesús le dice algo muy interesante, dice, erráis, desconociendo las escrituras, porque la tierra nueva en el cielo, tierra nueva, el cielo primero, la tierra nueva, el ser humano va a ser como los ángeles, no se casarán ni se darán en casamiento. Y dijo que los seres humanos serían como los ángeles. La profecía dice que Adán y Eva, cuando los puso en el jardín, Dios, Cristo los puso en el jardín del Edén, ellos estaban a prueba. Si ellos, dice la profecía, si ellos pasaban la prueba, iban a ser como los ángeles, iban a volar, iban a tener las características de los ángeles. Esto lo digo para unirlo con lo que voy a decir ahora. La profecía dice que allí en la Jerusalén, que está ya en el tercer cielo, la nueva Jerusalén, que está en el tercer cielo, hay lugares vacíos que dejaron los ángeles que siguieron a Satanás, al hijo, bueno, a Lucifer, el hijo de la mañana. Él se rebeló contra Dios y la tercera parte de los ángeles del cielo dejaron a Satanás. Siguieron a Satanás. La tercera parte de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión. Y allí, en la Jerusalén celestial, según dice la profecía, quedaron lugares vacíos. Y dice la Biblia que Jesús le dice a sus discípulos, allí en Mateo, no, en San Juan, San Juan capítulo 14, que Él fue a preparar lugar para nosotros. Él dice allí, ahí lo voy a leer, ahí San Juan capítulo 14, muy conocido esto es, versículo 1 dice, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas posesiones. Esas muchas posesiones fueron las que quedaron vacías. Quedaron vacías, no las está ocupando nadie. Entonces Jesús dice, en la casa de mi Padre, versículo 2 del capítulo 14, hay muchas posesiones, y así no fuera, ya les habría dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. ¿Para qué? Para que ocupemos esas mansiones. Ahora yo les digo algo muy importante. Esto no lo leí. Esto, bueno, orando, ustedes pues cada uno tenga su opinión. Si Jesús, a través de la profecía, habla que esos lugares vacíos, y acá Jesús dice que hay lugares vacíos allí,
lo dice, en la casa de mi padre hay muchos aposentos. Esos son los que quedaron vacíos cuando la tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás, se rebelaron contra Dios y fueron echados del cielo. Y ahora están en la tierra. Bueno, esos lugares los van a ocupar que los redimidos. Ahora, escuchen muy bien. Adán, si pasaba la prueba, iba a ser el representante de la raza humana allá en los concilios celestiales. No sé cada cuánto tiempo van, pero como Satanás, lamentablemente, Adán y Eva cayeron en pecado, hay una explicación más larga. Entonces, el enemigo se apoderó, por así decirlo, de alguna manera Dios le permite, de la tierra. Por eso que hay tanta maldad, lo que está pasando hoy en día, bueno, lo que pasó en la historia hasta nuestros días no tiene nombre. Entonces, Satanás iba al cielo, hasta antes de la muerte de Jesús iba al cielo, no sé si era una vez por año, una vez por mes, se reunían en concilios allá en el cielo, no solamente la tierra tenía un representante, había muchos otros mundos, hay, que van a esas reuniones, a esos concilios que se hacen allá en el tercer cielo. Y Satanás iba. ¿Por qué? Porque Adán al pecar le cedió ese lugar a Satanás. Obedeció, eligió como líder a Satanás, Adán, al pecar. Obedeció a la voz que Satanás le habló a Eva y Eva se la transmitió a Adán y le hicieron caso. Entonces, es como que dejó ese lugar allí en manos del enemigo. Pero ya no está más, aunque, no sé, de alguna manera él va y nos acusa. Bueno, Satanás tiene el control. Hoy, hasta que la segunda venida de Jesús, de alguna manera Dios le permite tener el control. Pero el control total lo tiene el Padre y el Hijo. De alguna manera ellos hacen y deshacen, hermanos. Lo que está pasando en este mundo no tiene nombre. Y bueno, entonces, y aquí viene lo que les quiero, a ver si ustedes entienden esto. Satanás se apoderó porque Adán, el representante, que iba a ser el representante, allí en los concilios del cielo, el representante de la raza humana, perdió ese lugar porque obedeció a Satanás. Ahora, Dios nos explica a través de la profecía, a través de la Biblia, que hay lugares vacíos allá en el cielo y que los van a ocupar los redimidos. Cuando se complete el número de los redimidos que van a ocupar esos lugares, no sé si todos van a entrar ahí, pero aquí viene lo importante. Satanás tenía un puesto muy importante allá en el cielo. Y cada ángel tenía una función, porque todo, es decir, Dios es un Dios de orden. No había ya un ángel que, estoy desocupado, no tengo, como hay acá muchos, hay hermanos a veces que no tienen trabajo, y hay hermanos que se desaniman, etcétera. Inclusive hay pastores y hermanos que dejan su puesto por alguna razón. Bueno, allá en el cielo todos tenían una función, todos, todos cumplían una función. Y lo hacían alegremente, felizmente, cumplían todos con una función. Ahora, Satanás dejó un lugar vacío ahí. Y la tercera parte de los ángeles dejaron lugares vacíos allí en el tercer cielo.
como dice aquí San Juan, el Evangelio de San Juan 14, versículo 2, en la casa de mi padre hay muchos aposentos, muchas moradas, dice en otra versión, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Así que voy a preparar lugares para ustedes a donde en esas moradas. Ahora, quiero redondear esto, que no quiero que sea muy largo. Aquí, en Apocalipsis capítulo 4, espero no confundirlo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, dice así: alrededor del trono había 24 ancianos, 24 tronos, y en ellos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, y con sendas coronas de oro en la cabeza. Hasta ahora, la iglesia enseña que esos 24 ancianos son parte de las primicias que se llevó Jesús. Yo no sé si esos 24 ancianos, si estará alguno allí, estará Moisés, o estará Elías, o estará no ocupando una de esas funciones, o otros, no sé, o de aquello que se llevó Jesús como primicias cuando Él resucitó. Entonces, ahí hay seres humanos que tienen tronos, hermano. Alrededor del trono había del trono había 24 tronos. Y en esos tronos que estaban alrededor, valga la redundancia, del trono del Padre y del Hijo, habían sentado 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Y después inclusive yo he escuchado mensajes que el espíritu de profecía dice que esos 24 ancianos son ángeles, pero ángeles inclusive superiores a otros ángeles. Y si había un ángel que tenía un lugar privilegiado, era Lucifer, o el hijo de luz, vamos a decirle, porque me suena fuerte Lucifer, sentado allá. Estaba el hijo de la luz, el hijo de la mañana, que le decían era lo que quiere decir Lucifer, el hijo de luz. Y ese dejó un lugar vacío allá. Y muchos de nosotros decimos, pero como decimos una cosa, tenemos que decir la otra, que el ángel Gabriel ocupó su lugar. Yo no lo leo en ningún lado, puede ser que esté escrito, no digo no. Pero así como Satanás tomó el lugar de Adán aquí en la tierra porque Adán obedeció a la voz a través de Eva del diablo y pecó, y él iba y representaba la tierra. Ahora, si nosotros, como dijo Jesús, le dijo a estos judíos que los querían entrampar, le dijo: ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque de aquí en más los que vayan allá serán como los ángeles. Y el espíritu profecía y la Biblia dice que nosotros, los seres humanos, allá volaremos, y seremos como los ángeles. Y acá vemos que tienen puestos muy importantes. Y alrededor del trono donde está el Padre y el Hijo, había 24 tronos más. ¿Y qué más cerca de Dios que tronos alrededor de su trono? Y el que estaba sentado en el trono, en el centro del trono, era el Padre. Aquí lo dice, toda la Biblia lo dice, bueno, pero especialmente Apocalipsis. Queridos hermanos, los ángeles que siguieron a Satanás y Satanás mismo fueron desterrados del cielo.
ya nunca más, están perdidos. Y Jesús fue a preparar lugar, dice, fue a preparar, por así decirlo, bueno, en este lugar era de Lucifer, este era de este ángel, y te seguro que había ángeles que tenían puestos muy importantes allí. Y esos lugares y esas funciones que cumplían esos ángeles, tendrían que cumplirla alguien, porque están vacíos. Queridos hermanos, cuando leía esto y se me ponía la piel como media escarapelada, porque, y cuando leía aquí, bueno, eso ya lo había leído hace mucho tiempo, pero cuando uno lee esto, que los 24, que alrededor del trono de Dios hay 24 tronos, y lo ocupan 24 ancianos, y esos 24 ancianos cumplen una función, es decir, son redimidos de la tierra, son seres humanos redimidos que ya están allá, están disfrutando. Ellos ya fueron resucitados. Queridos hermanos, va a ser maravilloso. Y los hijos de Dios cumplirán, yo no sé si quizás Adán ocupe el lugar de Lucifer. Quizás sea Adán, quizás sea otro, Dios se lo va a elegir. Quizás Adán, bueno, no sé, pero va a ocupar un lugar de esos de los ángeles que quedaron vacíos y del puesto, porque cada lugar vacío es un puesto. Y ahí habrán, y por eso todos, es decir, ahí esos son los más cercanos, los 24 ancianos, que ya están allí, pero hay lugares vacíos. ¿Quién los ocupará esos lugares vacíos? ¿Quién ocupará el lugar de Satanás? ¿Será Gabriel que ya lo está ocupando? ¿O como Satanás acá se apoderó del lugar de Adán, ahora Dios le dé a Adán el lugar que dejó vacante ahí Satanás al rebelarse contra Dios, y otros puestos se los dé a otros, no sé, Elías, o alguno de los 144.000, no sé, pero que los hijos de Dios serán como los ángeles, lo dice la Biblia y la profecía. Eso está escrito, que Jesús dijo que serán como los ángeles, no se casarán ni se harán en casamiento. Y la Biblia dice que volarán, y la profecía dice también que volarán. Y los ángeles vuelan. Es decir, mire, nada va a cambiar. Si Adán y Eva no hubiese pecado, Adán hubiese sido el representante en los concilios celestiales de la tierra. Y si pasaba la prueba, como pasaba la prueba, iban a ser como los ángeles. Iban a estar a la altura de los ángeles. Dios lo hizo un poco menor, sí, pero si pasaba la prueba, iban a estar a la altura de los ángeles. Y la tierra iba a ser, no iba a haber diferencia de quién es más y quién es menos. Pero tenían que pasar la prueba, y cuando pasaron la prueba quedaron a la altura de los ángeles, con la misma capacidad de los ángeles. Y otra cosita más, y con esto quiero ir terminando. Acá hay mucho para sacar, pero esto es una mina de oro. Este libro, Revelaciones, sí que tiene revelaciones, queridos hermanos. Acá dice, Dios el Padre le dio la revelación a Jesucristo, Jesucristo se la cedió a su ángel. Y acuérdese que cada uno de nosotros, acá en la tierra, como somos seres débiles, y tenemos un ángel, por lo menos uno, quizás dos, no sé, tenemos un ángel que nos acompaña. Y
Y los ángeles cumplen una función muy importante, muy, muy importante. Y muchos creen, inclusive hay pastores que predican que los ángeles son la omnipresencia de Jesucristo. Porque allí bueno, ahora no lo tengo aquí bien, Jacob soñó con una escalera que llegaba al cielo, y bueno, que los ángeles descendían, subían y bajaban esa escalera. Ese era el sueño que tuvo Jacob. Entonces decimos que, bueno, de ahí sacan, y bueno, de otro, no solamente de eso, sino de otros pasajes de la Biblia, que, que la omnipresencia de Cristo son los ángeles. Hermanos, los ángeles, yo les dejo una pregunta, es una pregunta, yo tengo ya una respuesta personal. ¿Los ángeles pueden resucitar muertos? Los ángeles que están hoy allá, querubines, serafines, ¿pueden resucitar muertos? ¿Tienen poder para resucitar muertos? Los ángeles tienen poder para devolver la vista a un ciego. Porque muchos dicen, no, porque cuando Jesús estaba acá y el centurión, entonces él dijo, ve a tu casa, y dice que el ángel... Hermano, aquí le voy a leer una parte de la Biblia, que la Biblia nos ayuda a entender todo. Y lo bueno es que sea bíblico. Lo primero que tiene que ser es bíblico. Porque si no es bíblico, queridos hermanos, esto ya, es decir, no cumple el requisito de Dios. Y aquí aquí en Hechos capítulo 8, habla de la historia de Felipe. Y aquí dice en el capítulo 8, versículo 4, mientras tanto los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Y el 7 dice, y muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados. Sanados, y los espíritus salían de ellos, lanzando fuera gritos. También y los cojos, paralíticos, etc. Se hacían muchos milagros. Muchos milagros. Inclusive hasta uno que hay bueno, acá dice el 9, había en Samaria un hombre llamado Simón, que había practicado la magia. Hermano, cuando se habla de magia, los son personas que están endemoniadas, porque no sé, quizás actúan muy bien, muy cuerdas, así, pero el demonio trabaja en ellos. Es decir, no hacen milagros, no pueden resucitar a un muerto, no puede darle vista a un ciego. Hacen trucos, sí, y hacen cosas que nos dejan ahí mirando, ¿no? Pero no sanan a los enfermos. Por eso que este mago, vio a Felipe lo que hacía, después vio a Pablo cómo oraba por las personas para que reciban el Espíritu Santo, y él quiso comprar el poder de Dios. Porque era un negociante ese hombre. Y él veía que le hacía trucos nada más. Entonces aquí voy con esto. Que ni los ángeles malos pueden sanar.
Imaginen ustedes que los ángeles malos pudiesen resucitar muertos, pudiesen sanar a una persona ciega, devolverle la vista, o liberar a una persona leprosa de esa lepra en un instante. Y si Satanás hubiese tenido ese poder, ¿usted cree que no lo usaría? Entonces, ¿cómo que cuando hay un ángel se producen cosas extraordinarias? Hermano, Dios lo que Dios hizo, eh, acá en la tierra, él mismo lo dice allí, y eso lo voy a leer una parte nada más chiquita, pero hay una explicación mucho más importante que en otro momento quizás se la dé. Pero dice acá en San Juan 14, 10, dice, ¿no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Después lo dice ahí en el Evangelio de San Juan, dice el mismo clarito, dice que el Padre es el que hace los milagros. Ahora después una explicación cómo el Padre lo hace, que también es muy bueno. Que es cierto os digo, bueno, dice, de cierto les digo que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. ¿Por qué? Porque el Padre es el que hace las obras. Porque yo voy al Padre, etcétera. Entonces, a veces dice, bueno, así como Jesús no hacía las obras, porque ese vino acá como un ser humano, aunque la parte divina le ayudó a vencer, porque él se sujetó a la divinidad. Y tenemos que entender esto también. Jesús, como humano, con su naturaleza humana y también su naturaleza divina, se sujetó al Padre en todo. El Padre obraba en la naturaleza humana que tenía Jesús, 100% humano, fue, y obró en la naturaleza divina del Hijo de Dios. Porque el Hijo, en la plenitud humano-divina o divino-humana, se sujetó al Padre. Y el Padre era el que hacía las obras a través de Jesús, humano 100%, y en su divinidad 100%. Entonces el que tenía el control del Padre y el Hijo para que se cumpliese el plan de salvación, lo tenía el Padre, porque Él se sujetó, el Hijo se sujetó al Padre. Y hay por ahí un mensaje bueno, que hice, que ahí explico cómo se sujetó. Entonces aquí vemos, y ahora quiero, esto lo estoy diciendo por esto. Acá Felipe, acuérdense que él estaba en Samaria, y un ángel dice acá en el versículo 26 del capítulo 8 de Hechos, un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Qué le habló a Felipe? Un ángel del Señor le habló a Felipe. Y le dijo, dice a Felipe, y le dijo, prepárate para ir al desierto, un viaje bastante largo. Estuve leyendo las distancias, eran bastante largas. Dice, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Caminó bastante, o no sé, viajó en algún medio, quizás fue en barco, porque estaba cerca ahí del océano, no me acuerdo cómo se llama el océano. Entonces fue allá a un lugar que era desierto, pero voy a esto, un ángel del Señor le habló a Felipe. Pero más adelante nosotros vemos cómo actúa Dios, porque Dios es extraordinario, la forma que tiene de actuar Dios. Y dice acá en el versículo 29, él hizo caso al ángel y fue a ese lugar donde le dijo. Y el versículo 21 dice, y el Espíritu le dijo a Felipe. Ahora, el Espíritu Santo, el Espíritu que es Cristo, le dijo a Felipe.
acércate. Primero trabajó un ángel, el ángel que está, el ángel, acuerda que el Padre le dio la revelación al Hijo, el Hijo se la dio a su ángel y el ángel se lo dio a Juan y Juan la transmitió al ángel de la iglesia, al, al ángel sí, de la iglesia de Efesios, etcétera, etcétera. El Espíritu le dijo a Felipe. Y después al final, en el mismo capítulo 8, dice, versículo 38, y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe le bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. ¿Qué dice el Espíritu? Porque los ángeles, lo que hacen los ángeles, tienen mucho poder, sí, quizás tienen una fuerza increíble, no sé, vuelan a la velocidad, una velocidad, bueno, no sé si la velocidad, sí, dice la Biblia, ahí en Ezequiel, la velocidad del rayo, que viajan los, los ángeles. Y tienen cierto poder, pero en la Biblia no hay lugar, el único que ha hecho milagros allí es el arcángel Miguel, que es el ángel de Jehová, que se le dice en el Antiguo Testamento. Él sí, es Jesús mismo. Pero los ángeles tienen muchas cualidades, pero ellos bíblicamente no devolvieron la vida a un muerto, no le devolvieron la vista a un ciego, etcétera, etcétera. Todo lo hacía el Padre a través del Hijo. Pero hay una explicación ahí cómo lo hacía el Padre a través del Hijo también. Entonces aquí vemos el trabajo de los ángeles. Lo que hacen los ángeles impresionan nuestra mente. Tenemos un ángel a nuestro lado. Y él es el testigo de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Y él lleva anotaciones el ángel. Cuando nos dejamos ayudar, es impresionar por él. Inclusive se puede manifestar. Aquí a Felipe no sé si lo vio o no, pero él escuchó un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, yo conocí el caso de una joven ahí de la iglesia de acá en Argentina, en la ciudad de Lanús, la iglesia Lanús Este, y ella vivió una experiencia extraordinaria. Ella iba a trabajar, y doy testimonio que ella y su marido son ejemplos de cristianos. Ella iba a trabajar y a veces, bueno, siempre iba de madrugada para llegar a tiempo a su trabajo, porque la distancia ya, como las grandes ciudades, son largas. Y iba temprano y casi anocheciendo se iba a tomar el colectivo para ir a su trabajo. Y en una oportunidad eh, aparecieron dos personas, dos hombres ahí, para hacerle daño. Y estos que iban a hacerle daño se asustaron, se pegaron media vuelta y desaparecieron. Se fueron, pero más rápido que ligero. Y ella dice, ¿cómo se fueron si yo estaba sola? Y no tenía nadie alrededor mío. Y bueno, seguro que vieron ángeles. De alguna manera, conoció un caso ahí, una hermana que tenía un negocio. Que tenía un negocio y llegó un momento, como todos los días, cerraba su negocio, se iba y bueno. Y un día se olvidó, no sé, estaba tan apurado, se olvidó y dejó la puerta abierta del negocio. Se fue. No estaba donde vivía, lejos ahí, pero se fue. Y una vecina de enfrente vio como la puerta estuvo abierta toda la noche y pasaba la gente y nadie entraba. Y pasaba la gente y nadie entraba. Se preocupó esa señora por el negocio y después le dijo,
y vio una persona que estaba a la puerta. Dice que había una persona en la puerta y no dejaba entrar a nadie. Después el otro día le dijo a la dueña del negocio, le dijo, ¿por qué? Dice, ¿a quién puso ahí delante? Dejó la puerta abierta y dejó ahí a alguien ahí encargado. ¿Cómo? Dice, no, que estaba por la puerta abierta. Sí, estaba la puerta abierta. Y bueno, una hermana adventista quedó impresionada. Cómo un ángel cuidó su negocio. Queridos hermanos, los ángeles trabajan de muchas maneras. Pero los ángeles, hasta donde yo sé, no le dan la vista a un ciego, no resucitan a un muerto. Es decir, no hacen milagros. Los milagros lo hace ¿quién? Los hace la divinidad. Puede estar en el Padre, en el Hijo. Y aquí cuando dice en el versículo Hechos 8, versículo 39, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. Y el versículo 40 dice, Felipe entonces se encontró en Azoto. Lo trasladó, hermano, de un lugar a otro. Eso también lo podían hacer un ángel. No sé, podrían o no, o tal vez no. Muchos dicen allí en la Biblia, si uno lee tranquilo la Biblia, dicen que en Sodoma y Gomorra, dicen que los ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra. Y yo leyendo esto acá de los ángeles y todo, Dios mandó a los ángeles no a destruir a Sodoma y Gomorra en el sentido que ellos iban a destruirla. Dios mandó a sacar a Lot y su familia, a salvar. Dios. Entonces acá dice, una vez que ellos sacan a Job, a la esposa, a las hijas, bueno, después la esposa miró hacia atrás, bueno, los sacan, los llevan ahí, los toman de la mano para salvarlos. Pero dice acá el versículo 20, el capítulo 19 de Génesis, versículo 24, entonces el Señor hizo llover sobre los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y a mí me contaban, dice, los ángeles fueron y destruyeron Sodoma y Gomorra. Pero acá dice el Señor. Y otra cosa muy importante, los ángeles, es decir, el Espíritu de Cristo, la omnipresencia de Cristo está en los ángeles. Eso sí. Jesús, como quiere estar en nosotros, está en los ángeles. Jesús estaba, en todo momento estaba con Lucifer, hasta que Lucifer se empezó a rechazar la presencia invisible de Cristo en su vida. Y ahí cuando vino la caída. Y después los milagros, así como cuando Senequerib, ahí al rey Ezequías creo que era así, bueno, insulta y va contra el pueblo de Dios. Lamentablemente a veces se equivocan feo los reyes, ¿no? A ver si lo encuentro aquí, bueno, si no se los voy a deber a la historia acá de Ezequías es, y dicen que un ángel fue y pudo
Acá a ver si lo... Acá sí, me estoy buscando en un lugar y bueno. Sí, los ángeles tienen partes muy importantes en la historia de, en la historia de su pueblo. Tienen, pero una parte muy, muy, muy importante, los ángeles. Acá, a ver si, a ver si lo encuentro acá. Dice acá, en el capítulo 19 de Segunda de Reyes, versículo 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, y por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios, a 185.000 cuando se levantaron por la mañana. He aquí, todos eran cuerpos de muertos. Aquí me llama la atención, porque estaba leyendo, acá dice, ¿quién fue el que acabó con todo eso? Les voy a leer, ahí ya se lo leí, pero quiero leerlo de acá. Y sucedió que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a los 180.000. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová, ¿sabe quién es? Es Jesús. Salió el ángel de Jehová y mató. Es extraordinario como la Biblia se explica sola. Después también Daniel, en una oportunidad pidió ayuda. Daniel pidió ayuda. No, perdón, Gabriel. Perdón, estoy acá. El ángel Gabriel pidió ayuda en una oportunidad. Y él dice acá en el Daniel capítulo 10, y dice versículo 13, más el príncipe del reino, bueno, el versículo 12, Daniel capítulo 10, versículo 12, más entonces dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que depusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe, el que está hablando acá eh, es, es Gabriel, el ángel Gabriel. Bueno, quisiera leerle acá donde dice Gabriel, que el que se le apareció allí era, era Gabriel. Ay, 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 no lo encuentro. Qué lástima. Voy a leer acá. Entonces me dijo Daniel, no temas, bueno, el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, quien es uno de los principales, es el príncipe, Miguel vino para ayudarme. Es decir, hay cosas que los ángeles no pueden hacer. Entonces, ¿quién va? ¿Quién hace las cosas que no pueden hacer los ángeles? ¿Quién el que va? Es Jesús, pero va como el ángel de Jehová, ¿m? Como el arcángel Miguel, el general de los
ángeles, de todos los ángeles. Y yo quería leerle acá cuando dice que él es Gabriel, dice. Pero no, bueno, pero acá está hablando que Gabriel pide ayuda y le ayuda a Miguel para que pudiera él pudiera cumplir con su misión. Y aquí a ver si Gabriel quisiera leerles que se trata de Gabriel. Usted búsquelo en su Biblia, allí lo van a tener clarito, ¿no? Se me está haciendo muy largo el tema. Queridos hermanos, los ángeles tienen una función muy importante en la tierra. Los ángeles son mensajeros de Dios. ¿Mm? Pero a la vez, Dios quiere que nosotros, los seres humanos, seamos mensajeros de Dios. Así como el Padre le dio la revelación a su Hijo, a Jesucristo, su Hijo Jesucristo se la dio al ángel, a su ángel, y su ángel se la dio a Juan. Bueno, entonces ya pasó la revelación, está escrita, y aquí Juan, el discípulo amado, ¿qué hizo? Empezó a ¿qué? A cumplir, a llevar la revelación a dónde, dice capítulo 2.1, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Ahí está hablando Juan, y Juan el que está escribiendo. Dice, escribe al ángel, le dicen a Juan, y Juan está escribiendo. ¿Quién le dice? El otro, el ángel le dice, el ángel del Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Después le dice, escriba al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel, así el que sigue con el mensaje, empieza con el Padre, el Hijo, el ángel del Señor. Después Juan le escribe al ángel de la iglesia. Y ese ángel de la iglesia tiene que transmitirlo, llevar ya lo escrito, el mensaje, llevar la palabra, porque ya está escrito, él la escribió. Y le lleva la palabra al responsable de la iglesia de Efeso, de Esmirna, hasta el último, la iglesia de la Odisea. Pero ya está escrito. Ahora nosotros tenemos que llevar esta escritura, pero primero tenemos que estudiarla, y después, una vez que la estudiamos, compartirlas con otras, y tiene que pasar algo en nuestra vida. Acá el último que leo, Apocalipsis 1.2, dice bueno, uno va a tener que leer 1.1 y al 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para los siervos, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que dice. Tenemos que dar testimonio, hermano, con nuestras vidas, no solamente con la teoría, con la palabra. Y compartir este mensaje, toda la Biblia que va a hablar, pero compartir especialmente el mensaje para nuestros días. Dios, hermanos, que Dios los bendiga, pero no haberlos cansado, y quisiera hacer una oración antes de terminar. Padre Celestial, te ruego que esto se pueda entender, que los hermanos puedan escudriñar por su propia cuenta para analizar este mensaje que he compartido con ellos. Les ruego las más ricas bendiciones para todos. Se lo pido todo esto en el dulce nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, queridos hermanos y amigos, de Ministerio Dios Padre, su Hijo amado, es este tema. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Será hasta la próxima, si Dios quiere.